Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Bueno, hoy vamos a revisar lectura de gases arteriales, AGA y electrolitos. Van a darse cuenta que a pesar que parece un tanto complejo, en realidad es bastante práctico y sencillo leer los gases arteriales y el estado ácido-base en un análisis de gases arteriales, valga la redundancia. Yo soy el doctor Luis Novoa, médico internista del Hospital Loaiza, donde entonces hoy vamos a revisar sobre AGA, electrolitos y equilibrio ácido-base, sobre todo casos clínicos, pero bueno, deben tener noción de que el equilibrio ácido-base, el pH corporal, gira en función a una molécula que son los hidrogeniones, ¿no? La variación de la concentración de estos hidrogeniones va a dar variaciones en el pH y eso es lo que nos va a permitir, el objetivo de interpretar un AGA para ver qué variaciones se dan alrededor de esta molécula. El pH, ustedes saben que es el nivel de acidez de una sustancia, de un líquido. Se mide calculando el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones en el líquido corporal en este caso. Y ustedes ven que estos son los hidrogeniones que en el cuerpo no pasan de una concentración mayor de 40 nanoequivalentes por litro. La concentración es muy pequeñita, ¿no? Sin embargo, pequeñas variaciones en la concentración de estos hidrogeniones pueden provocar cambios graves, cambios mínimos en realidad en el pH, pero que terminan provocando efectos bastante graves en la hemostasia corporal. Finalmente, pues, el objetivo último al que sirven estos hidrogeniones participan tanto para mantener en equilibrio la función respiratoria, la función cardiovascular y la hematosis. Y a nivel celular, mitocondrial, participan en la fosforilación oxidativa, reduciendo o oxidando varias moléculas del complejo del ciclo de Krebs y finalmente para la producción de ATPs, ¿no? Miren cómo se mueve la fosforilación oxidativa en función del pH. A mayor equilibrio, digamos, el pH normal es alrededor de 7.4, entonces cuando está en 7.4 se alcanza el equilibrio de la fosforilación oxidativa y a medida que el pH baja en muy pequeñas variaciones, miren, de 7.4 a 7.2, la fosforilación oxidativa se ve bastante afectada. El límite de la vida para la acidosis es 6.8 y para la alcalosis es más o menos 7.6. Pocas veces hemos visto, pero sí, algunos pacientes han llegado al hospital con pH en 6.82, 6.86 y afortunadamente han sobrevivido para contarlo. Entonces, para interpretar el AGA tienen que seguir un protocolo de interpretación. Si ustedes intentan interpretarlo al revés o en desorden, pues esto no va a funcionar, van a hacer una interpretación inadecuada, incorrecta. El primer paso es determinar el desorden primario, mirar el pH, determinar si hay alcalemia o acidemia. Eso lo determinamos de acuerdo a la tendencia del pH. No necesariamente un pH normal indica ausencia de trastorno ácido-base. Un pH normal simplemente puede indicar que existe un equilibrio entre la compensación respiratoria, la compensación metabólica, que hacen que un pH esté normal. Para nosotros decir que un paciente tiene un estado ácido-base normal, tenemos que primero corroborar que el pH esté dentro del rango normal y segundo que tanto el CO2 como el bicarbonato ambos estén dentro del rango normal. Si uno de ellos está fuera de rango, pues existe un trastorno ácido-base a pesar de que el pH esté dentro del rango normal, lo vamos a ver más adelante. Luego determinar si el desorden es metabólico o respiratorio, es decir, una vez que vemos la tendencia del pH, si tiende a la acidemia o si tiende a la alcalemia, debemos observar el CO2 y el bicarbonato y con eso determinar cuál de los dos o qué alteración, si la alteración del CO2 o la alteración del bicarbonato, me pueden explicar la alteración o la tendencia del pH. Y luego determinar si hay compensación, ¿no? Si la compensación es adecuada o no, o quizá existe un segundo trastorno o de pronto finalmente un tercer trastorno que vamos a ver cómo lo vamos a hallar. Para decir que un trastorno ácido-base está compensado, lo hacemos usando las fórmulas de compensación. Si nosotros tenemos un trastorno ácido-base con un pH normal,
eso no indica compensación adecuada. La compensación la determinamos con las fórmulas que las vamos a ver en un rato, ¿no? Entonces miren ustedes, si nosotros tenemos que el bicarbonato está bajo, pues es un trastorno metabólico, acidosis metabólica. Si nosotros tenemos que el bicarbonato está alto, es alcalosis metabólica. Es decir, las alteraciones del bicarbonato nos indican un trastorno metabólico y las alteraciones del CO2 un trastorno respiratorio. Van a tomarlo de la siguiente manera. El bicarbonato es una base, por tanto, si las bases aumentan, el pH debe tender a la alcalemia, ¿cierto? Y si las bases disminuyen, pues el pH va a tender a la acidemia o la acidosis. El CO2 en los gases arteriales representa la concentración de ácido carbónico, ¿correcto? Lo que pasa es que el ácido carbónico es una molécula virtual que rápidamente se convierte por la anhidrasa carbónica a CO2 y agua. Entonces el bicarbonato o el ácido carbónico como tal no existe, es una molécula virtual. Entonces el CO2 es la representación directa del ácido carbónico. Por tanto, a mayor CO2, eso indica que hay mayor concentración de ácido carbónico, por tanto hay acidosis. El pH se vuelve ácido. Y nosotros vamos a decir acidosis respiratoria. Y si el CO2 baja, es decir, si el ácido carbónico baja, si los ácidos bajan, pues el pH se va a volver, vamos a tener a la alcalemia, vamos a tener alcalosis. Las alteraciones del CO2 indican trastorno respiratorio y las alteraciones del bicarbonato indican trastorno metabólico. Obviamente los trastornos metabólicos son compensados por la parte respiratoria y los trastornos respiratorios por la parte metabólica. Si nosotros tenemos una acidosis metabólica en la que el bicarbonato baja, pues la compensación será tratar de eliminar CO2 para llevar el pH hacia la normalidad. Vamos a verlo ahora, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos como desorden una acidosis respiratoria aguda, en la acidosis respiratoria aguda, ¿qué habrá sucedido? El CO2 debe estar elevado. Recuerden que en acidosis respiratoria lo que ha sucedido es que el paciente no está respirando o está hipoventilando, es decir, no respira lo suficientemente rápido. Entonces el CO2 se acumula, no se elimina. El aumento del CO2 es indicativo de incremento de ácido carbónico. Entonces, si incrementa el ácido carbónico, nosotros interpretaremos que el pH debe estar acidótico. La respuesta compensatoria a un incremento del CO2 va a ser una caída del bicarbonato. ¿Quién ocasiona la caída del bicarbonato? ¿Quién compensa el trastorno respiratorio? Pues el riñón. El riñón aumenta la excreción de bicarbonato para tratar de compensar el exceso de CO2 en sangre. Sin embargo, el riñón hace esto de forma muy lenta. Entonces, la máxima capacidad de excreción de bicarbonato o de retención de bicarbonato por parte del riñón se alcanza aproximadamente a las 48 horas. Entonces, ese es el punto de corte para nosotros determinar que un trastorno respiratorio es agudo o crónico. Entonces, un trastorno es crónico pasada las 48 horas, porque a las 48 horas el riñón alcanza su máxima capacidad de excreción o de retención de bicarbonato. Entonces, por eso ustedes van a ver una diferencia entre la compensación para un trastorno respiratorio agudo y la compensación para un trastorno respiratorio crónico. Observen, en la acidosis respiratoria aguda, por cada 10 milímetros de mercurio que se eleva el CO2, a partir de 40, para todos los valores, ustedes tomen para todas las moléculas, tomen como punto de referencia el valor intermedio. El valor intermedio de CO2 es 40, el valor intermedio de bicarbonato es 24, ¿bien? Entonces, por cada 10 milímetros de mercurio que se eleva el CO2 a partir de 40, el bicarbonato se eleva en 1.000 equivalente. Es decir, la elevación del CO2 ocasiona acidosis. ¿Cómo tengo que compensarlo yo? Incrementando la concentración de bases para proporcionar alcalemia, a una sangre ácida producto del exceso de CO2. Entonces, por cada 10, el bicarbonato se eleva 1.000 equivalente. Eso es en la fase aguda, cuando el riñón recién está intentando retener bicarbonato para compensar una acidosis respiratoria. En la fase crónica, pasadas las 48 horas, el riñón ha alcanzado su máxima capacidad de retención de bicarbonato y entonces por cada 10 milímetros de mercurio que se eleva el CO2,
pues el bicarbonato se eleva en 3.5 aproximadamente, o sea, es mucho más, casi el cuádruple, ¿verdad? Esa es la máxima capacidad de retención del bicarbonato pasada las 48 horas y la razón de por qué un trastorno respiratorio es agudo o crónico. ¿Cómo lo van a determinar? Pues eso va a depender de la historia clínica que ustedes hagan, de cuándo empezaron los síntomas del paciente. Lo mismo para la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria sucede lo contrario, el paciente hiperventila. El paciente puede hiperventilar por muchas razones. Lo más frecuente es un trastorno de ansiedad, ¿no? Un trastorno de ansiedad, el paciente empieza a hiperventilar, a respirar más rápido de lo usual, pues porque está muy nervioso, está muy ansioso. Otras razones, agitación psicomotriz, pacientes con encefalopatía hepática en grado 1, encefalopatía urémica en grado 1, o simplemente un paciente con agitación psicomotriz hospitalizado o por alguna otra razón, un esquizofrénico quizá. Entonces, hiperventila y elimina CO2 en exceso, por tanto el CO2 cae por debajo de lo normal y recuerden, si cae el CO2, nosotros interpretamos que cae el ácido carbónico. Si caen los ácidos, por tanto lo que interpretamos es que el pH se torna alcalótico. Entonces, por cada caída del CO2, por cada 10 milímetros de caída del CO2 a partir de 40, el bicarbonato se reduce. Debe reducirse el bicarbonato, ¿para qué? Para llevar a la acidosis metabólica y tratar de compensar la alcalosis respiratoria. Entonces el bicarbonato se reduce en 2 miliequivalentes. Pero eso es en la alcalosis aguda. En la alcalosis crónica, es decir, pasadas las 48 horas, imaginen ustedes un paciente, probablemente un paciente con trastorno de ansiedad no permanece 48 horas en alcalosis respiratoria. Pero sí de pronto un paciente con una neumonía, ¿no? Un paciente con una neumonía que siempre está taquipneico y que evoluciona lentamente en 48 horas, permanece aún en alcalosis respiratoria, por ejemplo, ¿no? Está muy taquipneico. O un paciente con encefalopatía hepática en grado 1 que está agitado todo el tiempo, pueden pasar 48 horas y seguir en alcalosis respiratoria aguda. Entonces, para que ustedes determinen la agudeza o la cronicidad del trastorno de ácido base respiratorio, tienen que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis. En el trastorno alcalótico respiratorio agudo, el bicarbonato no se va a reducir en 2, sino en 4, es decir, el doble. Entonces, en disturbios metabólicos, lo que más ustedes van a observar es acidosis metabólica, y van a usar esta fórmula con mucha frecuencia. Es una fórmula de compensación en la que el PCO2 esperado es 1.5 veces el bicarbonato más 8 más menos 2. Todas las fórmulas de compensación tienen una desviación estándar de más menos 2, siempre, todas las fórmulas, ¿ok? Entonces, en alcalosis metabólica va a depender, en alcalosis metabólica el CO2 esperado es 0.9 por el bicarbonato más 15, también más menos 2. Apréndanse bien esta primera fórmula, la fórmula de la acidosis metabólica, porque esta es la que más van a usar en cualquier escenario clínico o virtual o real. Y ahora yo quiero que se aprendan las fórmulas que vienen a continuación. Ustedes van a encontrar una serie de fórmulas, ¿ya? Pero las más usadas son estas fórmulas de acá, que es las que vamos a usar en adelante, ¿okay? Para acidosis metabólica, la más práctica y la que más usamos es esta. El CO2 esperado es 1.5 veces el bicarbonato más 8 más menos 2. Todas las fórmulas que ustedes ven acá tienen una desviación estándar de más menos 2, todas, ¿bien? Recuerden, para un trastorno metabólico, en un trastorno metabólico la alteración es del bicarbonato, ¿cierto? El bicarbonato sube o baja. Si nosotros decimos que hay acidosis metabólica, decimos que el bicarbonato ha bajado. ¿Quién tiene que compensar? Pues el CO2, ¿bien? ¿Cómo tendría que compensar el CO2? Bajando también, ¿verdad? Porque recuerden que el CO2 representa el ácido carbónico. Para yo corregir una acidosis, debo establecer, entre comillas, una alcalosis. La forma de hacerlo es reduciendo el CO2. Si tengo alcalosis metabólica, interpreto que el que se ha incrementado es el bicarbonato. Por tanto, yo debo hacer que se incremente el ácido carbónico incrementando el CO2. Y, por tanto, para la alcalosis metabólica, la compensación es un incremento del CO2 que es igual a 0,75 por el delta de bicarbonato. Ahora, esto probablemente les parezca complejo, pero ahora van a ver en los casos clínicos cómo se les hace bastante sencillo. Entonces, recuerden que lo agudo es un trastorno, un paciente con una historia de menos de 48 horas, y lo crónico, un paciente con una historia de más de 48 horas. Es importante darle apellido al trastorno metabólico
al trastorno al ácido, hasta la acidosis sobre todo. El anion gap es una variable que se aplica a pacientes que tienen acidosis metabólica. Se calcula restando el cloro y el bicarbonato del sodio, o sea, sodio menos cloro menos bicarbonato. Y lo normal para esta fórmula es 8 a 12. Por ahí ustedes van a encontrar quizá 8 a 14, pero eso es cuando se usa el potasio también. El potasio es despreciable, por tanto, la fórmula que usamos en la práctica clínica diaria es esta, ¿ya? La normalidad del anion gap es 8 a 12. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el gap se corrige. Debemos corregir el gap cuando hay hipoalbuminemia. Por eso es muy importante en todos los pacientes que ustedes pidan un análisis de gases arteriales, solicitar también proteínas totales y fraccionadas para poder determinar si es necesario corregir el gap en caso de haber hipoalbuminemia, sobre todo en un paciente desnutrido, postrado, cirrótico o con una infección grave como una sepsis o shock séptico. Pues en esas condiciones la albúmina cae muy rápido y muy estrepitosamente. Entonces miren, por cada gramo de albúmina por debajo de 4 hay que corregir el gap en 2.5. Ejemplo, si tenemos un gap en 10 y la albúmina del paciente está en 2, pues el gap corregido sería 10 más 2.5 por 4 menos 2. Recuerden que el valor promedio de albúmina es 4 y este paciente tiene 2. Por lo tanto, 4 menos 2 es 2. Por 2.5, 5. A eso le sumamos el gap que nos arroja el AGA o el gap que nosotros calculamos. Entonces, el gap real de este paciente es 15. Entonces cambia la cosa, porque si este paciente tenía una acidosis metabólica con gap en 10, nosotros diríamos es un paciente con acidosis metabólica gap normal. Pero cuando corregimos el gap nos damos cuenta que el gap realmente está en 15, entonces no es gap normal, es gap elevado. Y nos echaremos a buscar las causas de acidosis metabólica gap elevado, ¿correcto? Lo que ustedes tienen que saber es que todos los trastornos que nosotros interpretemos de un análisis de gases arteriales son sindrómicos. Casi ninguno tiene un tratamiento directo, sino tratamos la causa del trastorno. Por ejemplo, en acidosis metabólica GAP elevado, nosotros decimos qué cosas elevan, qué cosas provocan acidosis metabólica y además GAP elevado. Pues diremos lactato, cetonas, ácidos orgánicos cuando hay falla renal e intoxicaciones, es decir, ácidos externos, ácido acetilsalicílico, polietilenglicol, metanol, etanol. Entonces nos echaremos a buscar esas causas, ¿correcto? Para corregir esas causas. Si el paciente tiene acidosis metabólica GAP elevado por lactato alto, pues diremos este paciente debe estar hipotenso, debe estar con sepsis o en shock séptico o en algún tipo de shock. O de pronto es cirrótico y por eso tiene lactato elevado. Corregiremos la causa de fondo. Si el paciente tiene acidosis metabólica GAP elevado por cetoacidosis, entonces corregiremos la cetoacidosis, ¿bien? Si el paciente tiene acidosis metabólica GAP elevado por enfermedad renal descompensada, pues corregiremos la enfermedad renal. Bien, entonces corregimos el trastorno de fondo. Lo mismo, interpretamos un paciente con alcalosis metabólica, investigaremos por qué tiene alcalosis metabólica. De pronto está recibiendo diuréticos, furosemida, una causa muy frecuente de alcalosis metabólica en la práctica clínica, pues suspenderemos la furosemida. Miren acá, ¿qué nos dice el GAP? ¿Qué es el GAP en general? Todo esto es el medio interno, miren, sodio, cloro, bicarbonato, el GAP. Y por acá hay un grupo de cationes y aniones que usualmente no se miden, ¿no? Entonces, el GAP en teoría, ustedes van a leer y va a decir ¿qué es el GAP? Pues son los aniones no medibles. En realidad, no estrictamente son los aniones no medibles. Son los aniones que no están en la fórmula del GAP. Porque el lactato es un anión que sí se mide y forma parte del GAP. Las cetonas, los cuerpos cetónicos son aniones que sí se miden también. Pero si el GAP está alto, sospechamos presencia de cetonas. Probablemente los que no se miden son estos sulfatos, fosfatos, aniones orgánicos en caso de insuficiencia renal, pero otros sí, las proteínas, por ejemplo la albúmina se mide, entonces por eso es que es necesario medir la albúmina para poder corregir el GAP. Bien, recuerden que la albúmina en el plasma circula como albuminato, o sea, es decir, con carga negativa, por eso es que afecta el GAP, las variaciones de albúmina. Entonces miren, nosotros calculamos el GAP sodio menos cloro menos bicarbonato, tenemos 140 menos 100, 40 menos 10, 30. Tendríamos un GAP
en 30, ¿verdad? ¿Qué es esto? El gap normal 10 más el lactato que está en 20, por ejemplo. Entonces, esto nos hace interpretar que por cada punto que se eleva el lactato, pues el gap también se eleva en un punto y el bicarbonato también cae en un punto, ¿correcto? Porque todo lleva un equilibrio, miren acá, todo se equilibra. Si el lactato cae a 10, el bicarbonato subirá a 10 y el gap bajará a 20. Entonces todo tiene un equilibrio. Y lo mismo acá, miren, con el cloro, para las acidosis metabólicas gap normal hiperclorémicas. Miren, el cloro subió 20, el gap no sube, no se altera el anion gap, es un anion gap normal, pero el bicarbonato cae en 10, es decir, por cada punto que cae el cloro, el bicarbonato cae un punto también. Bien, una vez dicho eso, les voy a presentar esta fórmula que se llama el delta ratio. El delta ratio se usa o se aplica solamente en pacientes que tienen acidosis metabólica gap elevado. El delta ratio no se aplica para pacientes con alcalosis metabólica o trastornos respiratorios. Solamente lo vamos a aplicar en pacientes que tengan acidosis metabólica gap elevado. Tampoco se aplica para aquellos que tienen acidosis metabólica gap normal. Dicho eso, veamos los valores. ¿Cómo se calcula? Pues vamos a calcular el delta ratio dividiendo el delta de anion gap entre el delta de bicarbonato. ¿Qué es el delta de anion gap? El anion gap medido menos 12, que es el límite superior normal del gap, entre 24, que es el promedio de bicarbonato, menos el bicarbonato del paciente. Entonces, esta razón nos va a dar el delta ratio. Recuerden que esto es en un paciente que ya sabemos que tiene acidosis metabólica gap elevado. Ojo. Si este delta ratio es menos de 0,4, pues quiere decir que además de la acidosis metabólica gap elevado, este paciente también tiene una acidosis metabólica gap normal hiperclorémica, y nos fijaremos en el cloro y no nos vamos a equivocar. Si el paciente está entre 0,4 y 0,8, pues diremos con toda probabilidad que el paciente tiene una combinación de acidosis metabólica gap normal y gap elevado, ¿no? Y usualmente esto se asocia o se ve en falla renal. Si el gap está entre 1 y 2, tenemos dos opciones, ¿no? Que sea acidosis láctica, en cuyo caso el valor promedio es bastante cercano a 1.6, alrededor de 1.6, y la cetoacidosis diabética, en la que el gap suele ser cercano a 1, ¿no? Por la pérdida de cetonas, sobre todo si el paciente no está deshidratado. Si el paciente está deshidratado, esto va a variar, usualmente más de 1, ¿ya? Pero más o menos esto es la clave. Y si el delta ratio está por encima de 2, con toda seguridad vamos a tener que además el paciente tiene alcalosis metabólica o de pronto una acidosis respiratoria compensada preexistente, y esto sucede en pacientes con EPOC, por ejemplo, retenedores de CO2 crónicos en general, ¿no? EPOC, EPIT, fibrosis pulmonar. Ahora veamos los casos. Miren, tenemos un hombre de 25 años sin antecedentes médicos significativos que hace 2 días tiene fiebre, tos y empeoramiento de disnea. O sea, desde hace 2 días está con disnea, está con fiebre y tos. Es probable que este paciente esté hiperventilando desde hace 2 días. La historia nos da la idea de que si este paciente tiene un trastorno respiratorio, pues tiene un trastorno respiratorio ya crónico, ya con 2 días de evolución. Al examen físico está febril, usa músculos accesorios, está taquipneico, está hiperventilando, ¿bien? Hay disminución de la expansión torácica al nivel izquierdo más crepitante. Probablemente tenga una neumonía, pero nos interesa esto. Miren, está taquipneico, desatura, taquicárdico. Es probable que tenga una neumonía. Y miren, fíjense el PO2, PO2 57. Recuerden que un PO2 menos de 60 nos indica que hay insuficiencia respiratoria aguda, hipoxémica o de tipo 1. Un PO2 entre 60 y 80 nos indica hipoxemia, y un PO2 mayor a 80 es un PO2 normal. Ahora veamos el pH. ¿Cómo interpretamos? Lo primero que debemos ver, como les dije al inicio, es el pH. pH en 7.5. Es un pH anormal según el rango, ¿verdad? Entonces es un pH que tiende a la alcalemia, es un pH alcalémico. Ahora, una vez visto el pH, debemos buscar quién me explique ese trastorno. Si yo tengo alcalemia, tengo dos opciones: que sea de origen respiratorio o que sea de origen metabólico, ¿correcto? Si es de origen respiratorio, yo debería esperar que el CO2 esté por debajo de lo normal. Y si es de origen metabólico, yo debería esperar que el bicarbonato esté por encima de lo normal.
Entonces veamos cuál nos explica el trastorno. Miren el bicarbonato está dentro de lo normal, está normal. Pues entonces el bicarbonato no me explica la alcalemia. Si el bicarbonato me explicara la alcalemia, entonces el bicarbonato debería estar por encima de lo normal. Estos rangos son relativos, el rango normal que usamos acá es de 22 a 26. Entonces, grábenlo bien, de 22 a 26. Por eso el promedio, el punto medio es 24. Entonces, está exactamente normal el bicarbonato. Entonces, este bicarbonato no explica la alcalemia. Si estuviera en 26, 28, 30, pues probablemente me explicaría la alcalemia, pero en este caso no lo hace. Pero miren el CO2 está por debajo del rango normal. Aquí se usa en este rango, está en 28. Por tanto, el CO2 bajo sí me explica la alcalemia del pH. Entonces, ahora sí yo puedo decir que este paciente tiene una alcalosis respiratoria. Recuerden que las alteraciones del CO2 me indican un trastorno respiratorio y las alteraciones del bicarbonato uno metabólico. Por tanto, el trastorno primario es respiratorio, de tipo alcalosis respiratoria. La clínica lo explica porque es un paciente que está hiperventilando. ¿Ya? Entonces, ¿será aguda o será crónica? Recuerden que el paciente lleva 2 días hiperventilando con síntomas de neumonía. Entonces diremos que es una alcalosis respiratoria aguda, ¿correcto? ¿Cómo hacemos en la aguda? ¿Cómo vemos si está compensada? Pues aplicando la fórmula de compensación, ¿correcto? Entonces, en la alcalosis respiratoria aguda, pues si el que se altera es el CO2, ¿quién tratará de compensar? El bicarbonato, ¿cierto? Por tanto, debo calcular la variación de bicarbonato. Miren, el bicarbonato cae 0.2 por el delta de CO2. Acá vamos a ver el ejemplo. El paciente en principio tiene alcalosis respiratoria crónica, ese es su trastorno primario. Entonces yo debo aplicar la fórmula, perdón, no es esta fórmula sino la de abajo, alcalosis respiratoria crónica, en la que el bicarbonato cae 0.4 por el delta de CO2. Observen, corregimos, 0.4 por el delta de CO2 es 12, ¿por qué? Mírenlo acá. El CO2 que tiene el paciente es 28, el CO2 promedio normal es 40. 40 menos 28, 12. Ese es el delta de CO2, ¿bien? Entonces, el delta de CO2 es 12 y para la alcalosis respiratoria crónica, el bicarbonato cae 0.4 por el delta de CO2. Es decir, el bicarbonato debe caer 4.8. Corregimos ahora el bicarbonato corregido sería 24 menos 4.8. O sea, 19.2 más menos 2. Eso es lo que yo esperaría. Pero ¿cuánto tiene de bicarbonato este paciente? Observen. 24. O sea, está por encima de lo esperado. Lo esperado es, 19.2 más menos 2, es decir, de 17 a 21. Y el paciente tiene casi 24 de bicarbonato. Por tanto, este paciente además tiene alcalosis metabólica. Acidosis metabólica, es decir, el bicarbonato el bicarbonato real del paciente está por encima de lo esperado. Es decir, este paciente está reteniendo bicarbonato. ¿Cuánto está reteniendo? Está reteniendo más o menos, si ustedes restan 24 menos 19, 5 puntos. Está reteniendo más o menos 5 puntos de bicarbonato. Por tanto, si retiene bicarbonato, el trastorno sería alcalosis metabólica. Entonces, este paciente tiene 2 trastornos, alcalosis respiratoria crónica más alcalosis metabólica. Recuerden que los trastornos metabólicos solo son agudos, no son crónicos, debido a que está reteniendo bicarbonato. Bien, ahora veamos otro ejemplo. Tenemos una mujer de 34 años, obesa mórbida, con un IMC de 49, que tiene una muestra de AGA tomada más o menos como parte de su evaluación preoperatoria para la cirugía de reducción de peso. Además es diabética, no tiene síntomas respiratorios. Y miren su AGA. Tiene un pH en 7.35, en teoría normal. No está en el límite inferior, pero está normal. Pero ¿cuál es la tendencia? Si nosotros tomamos como punto de partida que el pH promedio es 7.4, la tendencia es hacia la acidemia, ¿cierto? Entonces el paciente tiene tendencia a la acidemia. Para nosotros decir que un pH, que un estado ácido-base es normal, debemos corroborar que el pH esté normal, que el CO2 esté normal y que el bicarbonato esté normal. Fijémonos en el CO2. El CO2 está elevado, está anormal. Por tanto, este paciente de hecho tiene un trastorno ácido-base.
a pesar de que el pH está cercano al normal. El bicarbonato está también alterado. Entonces vamos a ver, volvemos. Entonces ahora sí sabemos que existe un trastorno ácido-base y lo vamos a identificar. Si el pH tiende a la acidemia, entonces asumimos que este paciente tiene una acidosis. Nos queda saber si es una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica. Pues si eres una acidosis respiratoria, lo que yo espero es que el CO2 esté elevado, ¿cierto? Porque recuerden que el CO2, nuevamente se lo repito, es el indicador de la concentración de ácido carbónico. Por tanto, si hay acidemia, el CO2 debe estar elevado. Y si el trastorno fuera metabólico, pues el bicarbonato debería estar por debajo de lo normal. Miren el bicarbonato, está por debajo, está por encima de lo normal. Por lo tanto, el bicarbonato no explica este pH que tiende a la acidemia. El CO2 está elevado, por tanto el CO2 sí explica el pH que tiende a la acidemia. Entonces estamos en un paciente con una acidosis respiratoria como trastorno primario. ¿Será aguda o crónica? Es una paciente que le han tomado una muestra de gases arteriales de rutina para control preoperatorio, pero tiene obesidad mórbida. Entonces la paciente ni siquiera ha notado sus síntomas y quien la ha evaluado tampoco, solamente se lo han hecho de rutina. Entonces esto no es agudo. Esta paciente con obesidad mórbida con toda probabilidad tiene hipoventilación por un problema mecánico, ¿no? O sea, la caja torácica no se expande bien debido a la obesidad mórbida. Entonces estos pacientes retienen CO2 de forma crónica, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que retendrá CO2? Es difícil saberlo, pero con toda seguridad es más de 48 horas, ¿no? Por tanto estamos en función de la clínica del paciente y a los valores de su AGA y electrolitos, pues ante una acidosis respiratoria crónica. Bien, ahora veamos si está compensada o no compensada. Recuerden que la compensación la hacemos viendo si la molécula compensadora está dentro de lo esperado según estas fórmulas. Entonces tenemos una paciente con acidosis respiratoria crónica. Miren, en la acidosis respiratoria crónica, quien compensa pues en los trastornos respiratorios siempre es el bicarbonato. Por tanto el bicarbonato debe elevarse 0.4 por el delta de CO2. Miren la fórmula. 0.4 por el delta de CO2. El paciente tiene 54.8 de CO2 menos 40, que es el CO2 promedio, pues el delta de CO2 es 14.8 por 0.4, 5.9. Por tanto el bicarbonato esperado sería 24 más 5.92. Recuerden que en la acidosis respiratoria el bicarbonato compensa elevándose. Miren la flechita, elevándose, ¿bien? Así que hay que sumarle el bicarbonato promedio, 24 más 5.9 más menos 2, que siempre es la desviación estándar. Por tanto, el bicarbonato esperado en este paciente es 29.2 más menos 2. ¿Cuánto tiene de bicarbonato el paciente? Miren acá, 29. Exacto, ¿no? Cae exacto en el valor del paciente. Entonces es un paciente con una acidosis respiratoria crónica pura, ¿cierto? Pura. Está exactamente compensada. Pura. Acidosis respiratoria crónica pura. ¿Ya? Tercer caso. Es una mujer de 24 años que asiste a un hospital por disnea súbita. Esto es súbito, entonces definitivamente ya estamos, ya podemos determinar de que el trastorno no es crónico, sino agudo. Miren, ella viajó en un avión más de 12 horas el día anterior, no hay dolor pleurítico, hemoptisis o edema en miembros inferiores, no fuma, niega otros antecedentes, está muy ansiosa y angustiada. La paciente ansiosa probablemente está hiperventilando, ¿no? Su frecuencia respiratoria es elevada, el examen de tórax normal y no hay clínica de TBP. La radiografía de tórax es normal y este es su AGA, ¿no? La saturación está en el límite inferior. De hecho, miren, para ser una paciente veinteañera tiene hipoxemia, el PO2 menos de 80, hipoxemia. Es probable que tenga un TB esta joven por el viaje en avión prolongado, pero nos interesa la interpretación del estado ácido-base. Observen el pH. 7.51, está alcalótico, ¿cierto? Tiende a la alcalemia. Entonces, una vez que vemos el pH, vemos qué cosa me explica la alcalemia, si el CO2 o el bicarbonato. Bien, miren el CO2. Para que el CO2 explique una alcalemia, debe estar por debajo de lo normal. ¿Está por debajo de lo normal? Sí.
Para que el bicarbonato explique alcalemia debe estar por encima de lo normal. ¿Está por encima de lo normal? No, está dentro del rango normal el bicarbonato, ¿ya? Entonces quien me explique el trastorno es el CO2. Por tanto, es una alcalosis respiratoria aguda. Aguda porque tiene menos de 48 horas según la clínica del paciente. Entonces corregimos, ¿no? Para corregir, ubicamos la fórmula de alcalosis respiratoria aguda, miren, en la que la compensación es por una caída del bicarbonato. El bicarbonato debe caer 0.2 por el delta de CO2. Entonces calculamos. El delta de CO2 es 10.7. Observen acá de dónde sale el 10.7. Aquí. El CO2 promedio es 40 menos 29.3, pues es 10.7. Ese es el delta de CO2. Entonces, delta de CO2 por 0.2, que es la fórmula en alcalosis respiratoria aguda. Miren, 0.2 por el delta de CO2. 0.2 por el delta de CO2 es igual a 2.4. Bien, 2.14, perdón. Por tanto, el bicarbonato corregido será 24 menos 2.14. Entonces, el bicarbonato corregido sería 21.86 más menos 2. Digamos que 22 más menos 2. Entonces, de 20 a 24. Ese sería nuestro bicarbonato corregido aproximadamente. ¿Cuánto tiene el paciente? Pues miren, el paciente tenía bicarbonato 25, por tanto está por encima de lo esperado. Si está por encima de lo esperado el bicarbonato, hablamos de alcalosis metabólica. Si el bicarbonato estuviera por debajo de lo esperado, hablaríamos de acidosis metabólica. Entonces es una alcalosis respiratoria aguda no compensada, ¿no? No compensada, sino que además tiene alcalosis metabólica, dos trastornos, ¿no? Alcalosis respiratoria aguda más alcalosis metabólica. ¿Cómo lo determiné? Usando las fórmulas de compensación. En el caso anterior, la paciente tenía acidosis respiratoria crónica pura o compensada. ¿Por qué compensada? Porque según la fórmula de compensación, su bicarbonato el bicarbonato que tiene la paciente cae exactamente dentro del valor del bicarbonato esperado. Miren, 29.92, acá 29, o sea, cae dentro del valor exacto. Por tanto, es una acidosis respiratoria crónica pura compensada, ¿ya? Veamos el siguiente caso. Un hombre de 78 años que se encuentra sin respuesta en el posoperatorio inmediato de colecistectomía. Él ha recibido 3 dosis de morfina de 10 miligramos. Paciente con pupilas mióticas por los opioides y respiración superficiales. Con toda probabilidad este paciente ha hecho depresión respiratoria por morfina, ¿ya? Entonces, si ha hecho depresión respiratoria por morfina, deducimos que este paciente está hipoventilando, y como es agudo, menos de 48 horas, posoperatorio inmediato, podemos presumir que si tiene un trastorno respiratorio, pues es un trastorno respiratorio agudo, no crónico, ¿bien? Observen, miren, frecuencia respiratoria 5 por minuto. Muy baja, ¿verdad? Entonces, ya más o menos la historia clínica nos va dando una idea de cuál puede ser el problema del paciente. Y sí, miren, el pH está en 7.18, o sea, está acidótico, tiene acidemia. La acidemia la explica una de dos causas, o una elevación del CO2 o una caída del bicarbonato, ¿bien? Entonces, observamos cuál está alterado. El bicarbonato está dentro del rango normal, por tanto no explica la acidemia, pero el CO2 sí está elevado, entonces sí explica la acidemia. Diríamos que es un paciente con una acidosis respiratoria. ¿Aguda o crónica? Pues la clínica nos dice que es aguda, ¿no? Probablemente por la morfina. Entonces es una acidosis respiratoria aguda. Lactato normal, por tanto desechamos algún trastorno metabólico. Y miren, para la acidosis respiratoria aguda, ¿quién compensa el bicarbonato? ¿Cómo? Elevándose, ¿no? ¿Cuánto se eleva el bicarbonato? 0.1 por el delta de CO2. Eso nos va a permitir saber si es un trastorno compensado o no compensado, ¿no? Si el paciente tiene un bicarbonato que cae dentro del rango de la fórmula de compensación, será compensado. De lo contrario, será descompensado e identificaremos cuál es el segundo trastorno. Miren. Entonces, conclusión, trastorno primario, acidosis respiratoria aguda. Corrección, 0.1 por el delta de CO2. El delta de CO2 es 22. ¿Recuerdan por qué? Porque el paciente tiene 62 de CO2 y el punto medio es 40. Entonces, el delta de CO2 es 22 por 0.1, 2.2. Entonces, el bicarbonato corregido sería 24 más 2.2, es decir, 26 más menos 2. ¿Cuánto tiene de bicarbonato el paciente? 22. Es decir, está por debajo del rango esperado. Entonces, si el bicarbonato está por debajo del rango esperado, yo diré que hay una acidosis
metabólica también. Entonces el paciente tiene alcalosis respiratoria aguda más acidosis metabólica, es decir, no es un trastorno compensado, sino que se está descompensando con un segundo trastorno ácido-base, en este caso acidosis metabólica, ¿no? ¿Cómo lo determiné? Porque el bicarbonato del paciente está por debajo del bicarbonato esperado según la fórmula de compensación. ¿Okay? Caso 5. Varón de 75 años es llevado al servicio de urgencias por la familia, cursa con disnea, refieren que tiene antecedente de EPOC, y en los últimos 3 días cursa con mayor disnea y movilización de secreciones. Ojo, esto me hace interpretar que el paciente probablemente está taquipneico, ¿no? Taquipneico, puede estar hiperventilando con una alcalosis respiratoria, miren, de 3 días, o sea, ya es crónico, o de pronto esto, como tiene EPOC, puede estar reteniendo CO2 y tener una acidosis respiratoria crónica. Vamos a ver en las funciones vitales y en el AGA cuál es el trastorno, ¿no? Pero de hecho es crónico. El paciente está luchando por respirar, o sea, entiendo que está taquipneico, muy taquipneico, entonces ya me hace pensar que lo que yo voy a encontrar es una alcalosis respiratoria probablemente, ¿no? Exhibe signos de hiperinsuflación, aunque esto me hace dudar porque podría esto indicar que el paciente podría tener acidosis respiratoria más bien. Murmullo vesicular disminuido, sin ruidos agregados. Ahora veamos el AGA, taquipneico, taquicárdico, desatura. Insuficiencia respiratoria aguda, hipoxémica tipo 1. Miren el pH normal. Pero ojo, pH normal no indica ausencia de trastorno ácido-base. Debemos observar cómo está el resto. CO2 normal, 36. Excelente. Bicarbonato normal. Por tanto, esto es un estado ácido-base normal. No hay alteración ácido-base. Observen lactato normal. El déficit de base está dentro de lo normal, ¿ya? De -2 a +2. Electrolitos normales, ¿no? Lo que tiene el paciente es una insuficiencia respiratoria de tipo 1 hipoxémica, pues nada más. Y estado ácido-base normal. Caso 6, mujer de 77 años de edad, ingresa por debilidad, alteraciones visuales, dificultad en el habla. Porta sonda nasogástrica debido a problemas de deglución y vomitó ayer una cámara de regular cantidad. Acude por disnea. Si la paciente vomita con frecuencia, pierde hidrogeniones por el ácido del estómago, entonces pensaremos en que podría tener una alcalosis metabólica de pronto, ¿no? O es que se aspiró y está disneica, tiene una neumonía y tiene alcalosis respiratoria. Vamos a ver el AGA. Está agitada, angustiada y en bases pulmonares se escultan crepitantes gruesos. Confusa y bueno, los hallazgos neurológicos están estables desde la admisión. Esta es su placa, miren. Probablemente se aspiró, tiene una neumonía esta señora, bilateral, severa. Observen esto, que desatura, está taquipneica, taquicárdica. Y miren el pH, normal también, pH normal. Nuevamente les repito, pH normal no indica ausencia de trastorno ácido-base. pH normal no indica que el trastorno ácido-base que puede tener este paciente esté compensado, no. La compensación nosotros la determinamos con las fórmulas de compensación, no por la normalidad del pH, ojo. Entonces, pH normal con una discreta tendencia a la alcalemia, muy discreta, pero tiene la tendencia. Entonces, en base a eso nosotros debemos determinar qué cosa me puede explicar esta discreta tendencia a la alcalemia, ¿no? Si el CO2 o el bicarbonato. Para que el CO2 lo explique tiene que estar por debajo de lo normal. Y sí, miren, está por debajo de lo normal. Para que el bicarbonato explique esta ligera tendencia tendría que estar por encima de lo normal y no, más bien está por debajo. Entonces, definitivamente esto es una acidosis respiratoria, trastorno primario. Agudo crónico, depende de la clínica. ¿Cuántos días está así esta paciente? Dice mujer de 17 años de edad, ingresa por debilidades visuales, protocolo de sonda, no nos dice, ¿no? Acude por disnea nada más. No nos dice cuántos días tiene, pero digamos que es agudo, que es crónico, no lo sabemos, digamos que es aguda, ¿no? Que tiene menos de 2 días. Si su alcalosis respiratoria tiene menos de 2 días, entonces es aguda. Alcalosis respiratoria aguda, ¿quién compensa? El bicarbonato. ¿Cómo lo hace? Cae bicarbonato 0.2 por el delta de CO2. El CO2, el delta de CO2 es bien bajito, 6.8 por 0.2, 1.36. Por tanto, el bicarbonato corregido será 24 menos 1.36.
El bicarbonato corregido sería 22.6 más menos 2. Está exactamente en el rango del paciente, ¿sí? 21, ¿no? Entonces, como el bicarbonato del paciente cae dentro de del bicarbonato corregido, este paciente tiene una alcalosis respiratoria aguda, compensada o pura. Listo, ¿no? Compensada o pura. Pero es un único trastorno, alcalosis respiratoria nada más. Caso 7. Un hombre de 68 años de edad con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es remitido al hospital por el médico por dificultad para respirar y menor tolerancia al esfuerzo. Pero recuerden que tiene POC. Si el paciente tiene POC, pues yo pensaré en que este paciente ya tiene un trastorno respiratorio crónico, ¿no? Dice, él es normalmente capaz de caminar unos 500 metros, pero ahora tiene dificultad para vestirse y en reposo, o sea, está muy disneico, con mucha dificultad respiratoria, está lúcido, alerta, ligeramente angustiado, usa músculos accesorios, tiene hiperinsuflación, sibilantes difusos. Miren su pH, 7.36. La tendencia es a la acidemia. Veamos, CO2 o bicarbonato. El CO2 está por encima de lo normal, por tanto el CO2 me explica la acidemia. Vean, el bicarbonato está alto, ¿no? Bicarbonato alto, el pH tendría que estar con tendencia a la alcalemia y es al contrario. Por tanto, bicarbonato no explica el trastorno sino CO2. Entonces el paciente tiene una acidosis respiratoria crónica. Asumimos que es crónica por la historia clínica del paciente. Veamos la compensación, ¿no? Acidosis respiratoria crónica, trastorno primario, ¿cómo se corrige? Observen acá, acidosis respiratoria crónica, el bicarbonato se incrementa en 0,4 por el delta de CO2. Entonces el delta de CO2 es 14 en el paciente, por 0,4 ese es el resultado. Finalmente el bicarbonato corregido es 29.6 más menos 2. ¿Cuánto tiene de bicarbonato el paciente? 30. ¿El bicarbonato del paciente cae dentro de la fórmula de compensación? Sí, ¿verdad? Porque es hasta 31.6, entonces sí cae. Por tanto, el paciente tiene una acidosis respiratoria crónica, compensada o pura. Bien. El caso 8, tenemos una mujer de 30 años con crisis asmática de 6 horas, por tanto agudo, ¿verdad? Trastorno respiratorio, cual fuera que tenga, es agudo. Usa músculos accesorios, taquipneica, habla solamente palabras. Entonces miren, taquipneica, taquicárdica, satura bien. El pH tiene tendencia a la acidemia, pero está dentro del rango normal, con tendencia a la acidemia. CO2 normal, bicarbonato normal. ¿Tendrá algún trastorno ácido-base? No, ¿verdad? Es un AGA normal, pH normal, bicarbonato, CO2 normal, bicarbonato normal. Por tanto, AGA normal, ¿ya? Caso 10, paciente varón de 66 años, antecedente de un mes previo de infarto agudo de miocardio, un día despierta con disnea marcada, edema en miembros inferiores, niega dolor torácico, probablemente está haciendo un edema agudo de pulmón, ¿no? Usa músculos accesorios, tiene ingurgitación yugular, edema marcado en miembros inferiores y crépitos en ambos emitoras. Definitivamente es un edema agudo de pulmón, ¿no? Está taquipneico, taquicárdico, desatura, tiene insuficiencia respiratoria aguda, acá es probable que esté con oxígeno, por eso está con 70 de PO2. Y miren, el pH tiende a la acidemia. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué alteración me explica el trastorno? Miren, el CO2 es cierto, está un poquito alto, pero es muy discreto, ¿no? Es muy improbable que esta tan discreta alteración del CO2 me explique una alteración tan seria del pH. 7.2 es una acidosis respiratoria moderada, ¿no? Moderada severa. Pero miren, el bicarbonato sí está bastante bien alterado, ¿no? Está muy bajo. Entonces, esto sí me explica mejor la acidemia del paciente. Por tanto, yo diré que esto es una acidosis metabólica. Y sí, miren, el lactato está en 5 casi, ¿no? El lactato es el responsable de que el bicarbonato esté cayendo. Y probablemente alguna otra molécula, porque recuerden que por cada punto que se eleva el lactato, como vimos en una diapositiva previa, el bicarbonato cae un punto. Y por cada punto que se eleva el lactato, el gap aumenta un punto. Pero miren, si nosotros tomamos como punto medio 24, menos 5 o menos 4 puntos que se ha elevado el lactato, pues el bicarbonato del paciente debería estar en 20 y está mucho menos de 20. El problema es que estos pacientes con infecciones o con edema agudo pulmón pueden hacer falla renal aguda.
y la falla renal aguda retiene aniones orgánicos, ácidos orgánicos. Y eso es lo que me puede explicar que el bicarbonato esté mucho más bajo de lo esperado para el lactato, ¿correcto? Pero bueno, eso es una interpretación para tratar de identificar qué más puede tener el paciente. El hecho es que el paciente tiene una acidosis metabólica. Ahora le tenemos que poner apellido a la acidosis metabólica y ver si es GAP normal o GAP elevado. Bien, entonces es una acidosis metabólica GAP elevado. El GAP está en 24. ¿Cómo hemos calculado eso? Recuerdan, sodio menos cloro menos bicarbonato. El resultado de eso es 23.8, o sea 24 casi. Ese es el GAP elevado. Si tuviéramos albúmina, habría que aplicar la corrección con albúmina, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fórmula de corrección o de compensación de la acidosis metabólica? Pues acá la tienen, la que les dije, la que más van a usar. 1.5 veces el bicarbonato más 8. Pero eso sí, este es el CO2, ¿no? Ahí le aplican de frente, no tienen que sumarle más. Entonces, PCO2 esperado es igual a 1.5 veces el bicarbonato, que es 17.2 más 8 más menos 2. Eso es igual a 33.8 más menos 2. ¿En cuánto está su CO2? ¿Se acuerdan? 46, está alto, ¿no? Está por encima del valor esperado, que es este, está muy por encima, miren, 46 de CO2. Por tanto, si el CO2 está por encima de lo normal, ¿qué tendrá el paciente? Un trastorno respiratorio, definitivamente. Si está por encima de lo esperado, sería una acidosis respiratoria. Si estuviera por debajo de lo esperado, estaremos frente a una alcalosis respiratoria. En este caso el paciente tiene acidosis metabólica GAP elevado más acidosis respiratoria. ¿Por qué poder tener acidosis respiratoria? Pues probablemente porque este paciente está tan taquipneico que debe estar al borde del paro respiratorio y debe estar con una respiración muy superficial que lo está haciendo retener CO2, ¿ya? Esa es la explicación. ¿Recuerdan qué más calculábamos en la acidosis metabólica GAP elevado? Se calcula algo más, ¿cierto? El delta ratio. Aquí sí aplicamos el delta ratio. Entonces, miren, esa es la fórmula del delta ratio. Vamos a aplicarla aquí. Entonces, teníamos el paciente con GAP elevado. Calculamos el delta ratio, que sería la diferencia del GAP, que es 23.8 menos 12, sobre la diferencia de bicarbonato. El bicarbonato promedio, que es 24, menos el bicarbonato del paciente, que es 17.2. Esto nos da como resultado un delta ratio de 1.73. Por tanto, ¿qué trastorno más tiene el paciente? Recuerdan acá, 1.73 de delta ratio está entre 1 y 2. Podría ser acidosis, cetoacidosis, o podría ser acidosis láctica. Pero según el AGA del paciente tenía 5 de lactato. Por tanto, el paciente tenía acidosis metabólica, GAP elevado por acidosis láctica, más la acidosis respiratoria que habíamos identificado, ¿no? No tiene ningún tercer trastorno más que la acidosis metabólica GAP elevado, que ya la conocíamos, ¿verdad? Listo, acá está. Trastorno delta ratio de entre 1 y 2, acidosis GAP elevado no complicado, o sea, es una acidosis GAP elevado pura, ¿no? Si tiene otro trastorno lo hemos determinado por las fórmulas de compensación y no por delta ratio, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos en un rato. Vean acá. Después de 30 minutos se le administra al paciente diuréticos y el paciente se torna somnoliento, ¿ya? ¿Por qué? Porque está reteniendo CO2. ¿Se acuerdan que está reteniendo CO2? Porque está muy con la caja torácica, está haciendo trastorno ventilatorio, ¿no? Entonces, calculemos este AGA. Miren este AGA, tenemos un pH 7.24 que es mejor explicado por la caída del bicarbonato que por el CO2, y aplicamos, ¿no? Corregimos igual, el CO2 esperado nos sale 39 más menos 2, pero el paciente tiene un CO2 de 48, o sea que además tiene acidosis respiratoria. Y el delta ratio en 2.8, un delta ratio por encima de 2, ¿qué nos indicaba? ¿Recuerdan? Perdón. Un delta ratio por encima de 2 nos indicaba que podría haber una alcalosis metabólica concurrente. Yo les dije una causa de alcalosis metabólica al inicio, que era diuréticos de ASA. Y este paciente debe haber recibido ya una alta dosis de diuréticos de ASA, probablemente 80 a 100 miligramos de furosemida, que es la dosis inicial de diuréticos que usamos en edema agudo de pulmón. Así que se le sumó un trastorno más, que no lo vemos en el AGA, pero que lo hemos identificado con el delta ratio, ¿no? 2.8. Entonces este paciente
además de la acidosis metabólica GABA elevado por lactato y la acidosis respiratoria por retención de CO2, me está haciendo además alcalosis metabólica, ¿no? Cuando yo resuelva todos los problemas de base del paciente, los trastornos ácido-bases también se resolverán junto con esto, ¿no? Caso 11, varón de 72 años con antecedentes de fibrilación auricular, toma aspirina y digoxina, ingresa por dolor abdominal, mal localizado, sin vómitos. Al examen, abdomen doloroso, la palpación, resistencia difusa, la radiografía de abdomen sin alteraciones. Miren los antecedentes. Y está desaturando. FiO2 60 y el PO2, miren, 215, hiperoxémico, ¿no? Pero miren el bicarbonato, miren el lactato acá. Bicarbonato con tendencia a la acidemia. CO2 con tendencia a la alcalosis, ¿no? CO2 bajo. El CO2 bajo me explicaría un paciente con alcalemia. Pero el bicarbonato bajo sí me explica el paciente con acidemia. Entonces este paciente tiene una acidosis metabólica, ¿bien? El GAP, ¿cuánto tendrá de GAP este paciente? El GAP le sale en 22.8, por tanto GAP elevado. ¿Cómo lo calcularon? 135 menos 96 menos 16. Eso me da 23.8, GAP elevado. Probablemente por el lactato y probablemente porque este paciente me debe estar haciendo ya falla renal aguda, porque este nivel de lactato no me explica tanta caída de bicarbonato. El cloro está normal como para pensar en una acidosis hiperclorémica, entonces tampoco. Es probable que este paciente, con todo el problema que me está haciendo, paciente adulto varón, cardíaco, debe estar haciéndome falla renal aguda también, y por eso el bicarbonato me está cayendo más. Y recuerden, el GABA elevado me indica exceso de aniones. En el organismo usualmente ácidos. Quédense con eso, es algo muy práctico. Los ácidos en el organismo pueden ser de dos tipos, o el exceso de ácidos en el organismo pueden ser de dos tipos: endógenos o exógenos. ¿Bien? Los exógenos son aquellos que el paciente haya ingerido, intoxicaciones, salicilatos, etilenglicol de algunas tinturas que se usan en imprenta, metanol, etanol, salicilatos, ya les dije, ¿no? Intoxicaciones. Y los ácidos endógenos solamente son tres, nada más. Piensen en tres: lactato, que lo vemos en el AGA, cuerpos cetónicos, que lo podemos ver en su mayoría en diabéticos cuando hay cetocidosis, y de otros lados menos frecuentes en alcohólicos o en inanición. Y el otro grupo de aniones orgánicos o ácidos orgánicos son aquellos que se retienen cuando el riñón falla, sea en falla renal aguda o sea en una enfermedad renal crónica descompensada. Entonces no se olviden, tres ácidos endógenos. Si el GABA está alto, yo debo buscar uno de tres: lactato alto, cuerpos cetónicos o aniones ácidos orgánicos por falla renal. Listo, entonces acá tenemos una causa: lactato elevado. Esa es una causa de mi acidosis metabólica en este paciente. Pero recuerden que por cada punto que se eleve el lactato, el bicarbonato cae un punto. Miren, el lactato está elevado más o menos 2 puntos, no más. Y el bicarbonato ha caído casi 8, desde 24. Entonces hay algo más que me está provocando esta acidosis metabólica. Y es probable que este paciente, por todo el problema que tiene, me debe estar haciendo falla renal aguda. Y si yo le hago una creatinina, con toda seguridad no me voy a equivocar, va a estar elevada. La glucosa está normal, por tanto, cuerpos cetónicos probablemente no tenga, ¿no? Es difícil pensar en cetoacidosis en un paciente no diabético con glucosa normal. Veamos acá. Entonces concluimos que el paciente tiene acidosis metabólica. Fórmula de compensación esta: 1.5 veces por el bicarbonato por 8, más 8 más menos 2. Entonces GABA elevado, CO2 esperado, me sale 32.3 más menos 2 y el delta ratio 1.38. Ese delta ratio me indica que es una acidosis metabólica GABA elevado no complicada, en este caso lactato, y con toda seguridad falla renal según los tips que les estamos dando, ¿ya? Entonces miren el bicarbonato en 16, está muy por debajo miren el CO2 está en 33, ese CO2 está exactamente en el rango del CO2 esperado. Por tanto, es una acidosis metabólica GABA elevado compensada o pura, ¿no? ¿Puedo pensar en acidosis láctica pura? Puede ser, ¿no?
hasta no tener la creatinina, porque sospecho que hay una falla renal aguda en ese paciente. Pero lo que puedo decir es que es un trastorno ácido base del tipo acidosis metabólica compensada, nada más, o puro. El delta ratio, miren acá que ya lo tenemos, no hay más. El caso 2 es una mujer de 35 años, diabética tipo 1, miren, cursa con mal estado general, hace 3 días náuseas, hiporexia, no se ha aplicado su insulina. Entonces desde acá ya ustedes están pensando en que es una cetoacidosis, ¿cierto? Recuerden que los diabéticos tipo 1 no tienen nada de insulina, así que si no se aplican insulina un día, en 9 o en 12 horas pueden desarrollar una cetoacidosis diabética, es muy rápido. Está somnolienta, respirando profunda y rápidamente, es una respiración de Kussmaul, y mucosas secas, deshidratada, muy deshidratada. Miren, taquipneica, taquicárdica, deshidratada, con glucosa en 450, entonces yo ya digo, estoy pensando en que esta paciente tiene una cetoacidosis diabética. Miren, el pH en 7, acidemia. Para yo explicar acidemia tengo dos opciones, o CO2 elevado o bicarbonato bajo. ¿El CO2 está elevado? No, está bajísimo, por tanto no es respiratorio. El bicarbonato está bajo, sí, muy bajo, por tanto es metabólico. Tenemos una acidosis metabólica. ¿De qué tipo? Calculemos el GAP, 141 menos 96 menos 6, me sale GAP elevado. ¿Cuánto sale el GAP? 39 de GAP. Recuerden que por cada punto que eleve el GAP, eso me indica que si fuera acidosis láctica, el lactato está elevado un punto por encima, por cada punto de GAP que se eleva. En este caso, yo diría que hay más o menos, miren, más de 25 milimol de cuerpos cetónicos en sangre, por encima de lo normal. Y por eso el GAP está tan alto. Entonces una acidosis metabólica, GAP elevado, severa, ¿no? Severa, porque miren, el pH está en menos de 7.1, pH menos de 7.1, severo. De 7.1 a 7.25, moderado. De 7.25 a 3, leve, ¿ya? Igual, bicarbonato, por debajo de 18, acidosis metabólica leve. Por debajo de 15, acidosis metabólica moderada. Por debajo de 10, acidosis metabólica severa. ¿A cuál le creen? ¿Al pH o al bicarbonato? Pues a cualquiera. El que esté más bajo, ese marca la severidad de la acidosis metabólica, ¿correcto? Entonces, bien, tenemos acidosis metabólica GAP elevado, severa, con un pH menos de 7.1. El CO2 esperado para este paciente es 17 más menos 2, y miren el delta ratio 1.5. ¿Cuánto tiene de CO2 este paciente? 11. ¿El CO2 del paciente está dentro del rango esperado? Pues no, está por debajo del rango esperado. Por tanto, si el CO2 del paciente está por debajo del rango esperado, yo diré que hay una alcalosis respiratoria además, ¿no? Entonces tenemos un paciente con acidosis metabólica GAP elevado por cetoacidosis diabética más alcalosis respiratoria. Bien. No les comento mucho sobre la cetoacidosis diabética, pues es un tema muy aparte que hay que tocarlo con bastante detalle, pero es lo que tiene el paciente, ¿no? Más alcalosis respiratoria. El GAP en 1.5, miren acá, nos indica que puede haber eso, una acidosis metabólica GAP elevado no complicado, ¿no? Dice que la cetoacidosis tiene un GAP, un delta ratio que se acerca a 1, pero solo si el paciente no está deshidratado. Pero recuerden que este paciente está muy deshidratado, ¿no? Observen acá su frecuencia cardíaca 138, ¿no? Está muy deshidratado, está muy taquicárdico por hipovolemia, al borde del shock probablemente. Caso 13, varón 25 años, se le encuentra con escala Ecomeglajo en 9, o sea, está somnoliento, deprimido. Al costado se encuentra una botella de vodka y una botella sin etiqueta, ¿no? Algo se ha tomado que le ha provocado depresión del estado de conciencia, ¿no? Entonces, si está con trastorno de la conciencia, vamos a ver cómo está su estado ácido base. Miren, algo ha tomado, ¿no? De pronto ha tomado metanol, no lo sé, una botella de alcohol. El metanol produce acidosis metabólica GAP elevado, recuerdan, como agente exógeno. El pH en 7.2, decimos respiratorio o metabólico. Ya deben estar ya bastante dinámicos con esto. Bicarbonato bajo, por tanto es metabólico, o sea, acidosis metabólica. GAP elevado o GAP normal. Miren, el CO2 está en 25. Es una GAP elevado, el GAP está en 27.5. Es probable que ese paciente haya ingerido
metanol, ¿no? El metanol produce trastorno neurológico, trastornos visuales. Esta botellita sin etiquetas probablemente es la que contenía el metanol, ¿no? Entonces calculamos el CO2 esperado, 22.25 más menos 2, está más o menos en rango, ¿no? Recuerden que el CO2 del paciente era 25, miren, está ligeramente por encima de lo esperado, ¿no? Podríamos decir que sea que hay una acidosis respiratoria, podríamos tomarlo como que está dentro de lo normal. Bueno, el delta ratio es 1, y un delta ratio en 1, esto no nos dice mucho, lo vamos a ver acá. El paciente tiene una acidosis metabólica GAB elevado compensada, ¿no? O pura. El CO2 está un puntito alto, es difícil establecer ahí si hay descompensación o no, ¿ya? Y el delta ratio está en 1, en 1.0 y algo, pues está acá en este punto, en una acidosis GAB elevado sin otro trastorno, sin un tercer trastorno adicional. Recuerden que el delta ratio nos permite identificar un tercer trastorno, pero si está entre 1 y 2, pues no hay ningún tercer trastorno, ¿no? Solamente lo que nosotros hallamos. Caso 14, mujer de 68 años con antecedente de procedimiento urológico invasivo hace 48 horas. ¿Puede desarrollar una infección? Sí. Febril, sudorosa, taquicárdica, con una PCR muy alta, ¿no? Una reactante fase aguda muy alta, entonces sospecho que esa paciente tiene infección urinaria, está séptica. Está con oxígeno, miren el pH con tendencia a la acidemia, ¿no? Si hay con tendencia a la acidemia, tengo dos opciones, CO2 alto o bicarbonato bajo, ¿no? CO2 está por debajo de lo normal, bicarbonato está por debajo de lo normal. Por tanto, ¿qué cosa explica esta tendencia a la acidemia a pesar de tener un pH normal? Pues el bicarbonato. Entonces yo diría que el paciente tiene acidosis metabólica. ¿Bien? ¿Compensada o no compensada? Igual usamos las fórmulas de compensación. El CO2 esperado es 34 más menos 2, o sea, de 32 a 36. ¿Cuánto tiene CO2 el paciente? 31,5, o sea, está por debajo de lo esperado. Si el CO2 está por debajo de lo esperado, diré que además hay una alcalosis respiratoria, ¿no? Probablemente aguda por el tiempo de inicio de la enfermedad. ¿Okay? El delta radio 1.4 me indica que, bueno, hay acidosis metabólica no complicada, nada más. Observen el lactato de este paciente en 5, es lo que me explica probablemente la acidosis metabólica, y eso por sepsis con toda probabilidad, ¿no? La acidosis metabólica GAB elevado, láctica, más alcalosis respiratoria, ¿no? En el caso 15 nos habla de un varón de 25 años sin ningún antecedente, en estudios por baja de peso, cursa con debilidad y calambres, ¿no? Miren su AGA está hipotenso, taquicárdico, taquipneico. El AGA sí, definitivamente el pH está en acidemia, esto sí, no está normal. Quiero que recuerden que este AGA anterior nos sirve para, este casito anterior nos sirve para saber que un pH normal no es garantía de ausencia de trastorno ácido-base, ¿no? Recuerden que este paciente tiene un pH normal, pero a pesar de ello tiene un trastorno ácido-base y doble, ¿no? Doble. Bien, entonces estábamos con este paciente, aquí sí hay una acidemia marcada, que debería ser explicado por un CO2 aumentado o un bicarbonato bajo. ¿Quién lo explica? El bicarbonato. Por tanto, es una acidosis metabólica. ¿Qué GAP? Veamos GAP elevado, ¿no? Del GAP le va a salir más o menos, calculen acá, 125 menos 101, 24, 24 menos 13.4, más o menos le sale 11, 12. Pero yo presumo que este paciente debe tener hipoalbuminemia y el GAP debería estar alto, ¿no? Porque miren el lactato, este lactato está en 3. Y asumimos que es una acidosis metabólica GAP elevado por acidosis láctica, ¿no? El CO2 esperado sería 1.5 veces el bicarbonato, o sea 21 más 8, 29, más menos 2. El CO2 está por debajo del rango esperado, entonces tiene acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, ¿ya? Practíquenlo esto para que terminen de consolidar la interpretación. Como se darán cuenta, es bastante sencillo, práctico hacerlo. El otro tipo de acidosis metabólica son las acidosis metabólicas GAP normales. Bien, la acidosis metabólica GAP normal indica que no existe exceso de ácidos ni orgánicos endógenos ni inorgánicos exógenos.
sino que es porque se pierde bicarbonato por alguna fuente, ¿no? Puede ser una fuente gastrointestinal o una fuente renal. Y ahí hablamos pérdidas gastrointestinales de diarrea, fístulas intestinales, pancreáticas, drenajes, acidosis tubular 1, 3 y 4, recuerden la 2 no existe, 1, 2 y 4, la 3 no existe. Enfermedad renal temprana también podemos encontrar acidosis GAP normal, ingestión de algunos medicamentos, acetazolamida, colestiramina, tolueno, o dilucional por una rápida infusión de fluidos libres de bicarbonato, ¿no? Entonces eso es la acidosis metabólica GAP normal o hiperclorémica. Un varón de 78 años, algo que me olvidaba acá, donde van a ver con bastante frecuencia acidosis metabólica GAP normal hiperclorémica es en pacientes sobrehidratados, en pacientes que han sido tributarios de fluidoterapia intensiva, por ejemplo, pacientes deshidratados, pacientes sépticos, pacientes que han salido de una cetoacidosis o pacientes que han sido tratados con mucho cloruro por hiperglicemias severas. En ellos van a haber acidosis hiperclorémicas con GAP normal, ¿no? Por el exceso de cloro que aporta el cloruro de sodio que se usa para hidratación. Bueno, el último caso, tenemos un varón de 78 años con antecedente de enfermedad coronaria crónica, con pérdida de conocimiento, hace parada cardiorrespiratoria y le inician RCP y van 12 minutos y no responde, ¿no? Este es un EKG que muestra un ritmo sinoventricular usualmente propio de una hipercalemia por encima de 8, ¿no? O probablemente es una actividad eléctrica sin pulso en un paciente en parada cardiorrespiratoria. Miren su AGA, pH 6.8, definitivamente acidótico. Esto lo puede explicar una elevación del CO2 o lo puede explicar una caída del bicarbonato. ¿Quién lo explica mejor? La caída del bicarbonato. Por tanto, es acidosis metabólica. GAP normal o alto. El GAP le va a salir muy alto, ¿no? Y de hecho, miren el lactato en 9. Eso es por la parada cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces, hacen ejercicio con ese AGA. Y miren, tenemos el caso 18, que en un lactante de 8 semanas cursa con vómitos persistentes, baja de peso, está deshidratada, con mucosa seca, se palpa una masa en el epigastrio. Si vomita y vomita mucho, ¿qué está perdiendo? Hidrogeniones, ¿verdad? Del estómago, del ácido gástrico. Entonces pierde hidrogeniones, pienso en alcalosis metabólica, definitivamente, ¿no? Si hay una masa en epigastrio, probablemente tiene una estenosis pilórica congénita. Miren el pH, efectivamente, con tendencia a la alcalemia. Entonces decimos que está perdiendo hidrogeniones y vemos el bicarbonato, está muy alto, ¿no? Es lo que me explica la alcalemia. El CO2 más bien está con una discreta tendencia a la alza, ¿no? Esto provocaría acidemia y no alcalemia. Entonces tenemos un paciente con una alcalosis metabólica. ¿Cómo se compensa en alcalosis metabólica? Con el CO2, miren. El CO2 se incrementa 0,75 por el delta de bicarbonato. Entonces calculamos. 0,75 por el delta de bicarbonato, que es 13.5, me sale 10. Entonces, el CO2 esperado para esta alcalosis metabólica sería 40 más 10, sería 50, más menos 2. ¿Y cuánto tiene el paciente de CO2? 46. Por tanto, está su CO2 por debajo del valor esperado, que es 50 más menos 2. Por tanto, el paciente, además de alcalosis metabólica, tiene una alcalosis respiratoria, ¿no? Si el CO2 está por debajo del esperado, eso indica que tiene alcalosis respiratoria, 2 trastornos, ¿ya? Y seguramente porque el niño debe estar hiperventilando, agitado, ansioso por todo el problema que tiene, ¿no? Siguiente caso, eso es un caso un poco específico. Tenemos un varón de 26 años, diabético tipo 1, en tratamiento regular con insulina, trastorno bipolar, toma litio. Acude porque tiene diarrea profusa de 3 días de evolución. También tiene una infección y es diabético, ¿no? Hipotenso, frecuencia cardíaca normal, eso es extraño, respiratoria, taquipneico severo, las mucosas secas, signo del pliegue, taquicárdico, no ingurgitación yugular, no reflujo patollugular, está quejumbroso, despierto, lúcido, ¿no? Miren su hemoglobina, 10.5, está infectado, leucocitosis, la creatinina está elevada, por tanto, está haciendo falla renal. La glucosa está alta, así que puedo pensar que está haciendo cetoacidosis.
sodio, potasio y cloro dentro de lo normal, aunque el sodio está un poco bajo. Entonces ya acá estoy pensando que este paciente puede tener dos tipos de acidosis metabólica, ¿no? Por la retención de las hidrogeniones, por la falla renal, por cetoacidosis, o sea, cuerpos cetónicos, e incluso por lactato, probablemente porque está hipotenso, ¿no? La hipotensión provoca hiperlactacidemia. Veamos su AGA, ¿no? Entonces todo eso es lo que esperamos, miramos su AGA. Glicemia más de 250, ojo, siempre debe hacerse screening para cetoacidosis diabética. Por tanto, solicitamos un AGA electrolitos, siempre paciente con glicemia más de 250, ¿no? Es protocolo, ¿ya? Cuando vean la clase de cetoacidosis diabética van a ver este tema. El AGA del paciente, miren, su pH en 6.9, bicarbonato en 4, el lactato en 2. Definitivamente el lactato está alto, pero este lactato no me explique esta caída tan estrepitosa del bicarbonato, ¿no? Hay algo más que me está haciendo caer el bicarbonato y son dos cosas más. Ácidos orgánicos por falla renal y cuerpos cetónicos por cetoacidosis diabética. Entonces el trastorno primario en este paciente definitivamente es una acidosis metabólica, ¿no? GAP normal o GAP elevado. Pues GAP elevado, ¿no? Calculen acá, miren el sodio, 130 menos 105 son 25, menos el bicarbonato, que es 4, es 21, el GAP está en 21, ¿no? Ya con eso ustedes pueden sacar todo el resto de la compensación, ¿no? Si está compensado o no compensado. Miren, el CO2 está en 19, por tanto, si nosotros calculamos el CO2 esperado, veamos acá, CO2 esperado del paciente, 14 más menos 2. Entonces, el delta ratio es en 0,45. Según el CO2 esperado, yo tengo que además el paciente tiene acidosis respiratoria, ¿no? Porque el CO2 está por encima del rango esperado, está en 19. Y el CO2 esperado está entre 14 más menos 2. Por tanto, hay acidosis respiratoria como trastorno adicional. Y miren el delta ratio, 0,45. Un delta ratio en 0,45, ¿qué me dice? Vean acá. Que además esto de la acidosis GAP alto, existe una acidosis GAP normal, ¿no? Y es lo que tengo con ese paciente. Triple trastorno, ¿no? Acidosis metabólica GAP elevado, cetoacidosis diabética, una de ellas, la otra es acidosis por falla renal con toda probabilidad, y el lactato que se está elevando, ¿no? Hay triple causa de acidosis metabólica en este paciente. Más la acidosis respiratoria, cuarta causa de acidosis en el paciente, ¿no? Por retención de CO2, porque seguramente todo este problema está provocando depresión respiratoria en el paciente. Y además una acidosis metabólica GAP normal que podría estar asociado a la falla renal en este paciente, ¿no? Diabético, de hecho. Esto ya se los mostré hace un rato y bueno, eso es todo. Espero que les pueda haya quedado una idea más clara de la interpretación del estado ácido-base de un paciente. Es bastante práctico, repasen mucho esta clase, está bastante simpática, así que bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias.